En este capítulo vemos la promesa de Dios después de la disciplina. Durante todo el libro de Amós, Dios está confrontando a Israel con su adoración idólatra, su adoración mundana. Está mezclando la adoración de los ídolos de la tierra con su adoración a Dios. Están entregando sus sacrificios a Dios, pero también a sus ídolos. Dios quiere que le adoremos a Él en espíritu y en verdad y en obediencia a Él, en plena comunión con Él. Y por fin llega al punto final de ese juicio que viene ya pronto, y aún dentro de esta promesa de juicio tiene una promesa de un día de bendición delante de Dios. Amós 9:1 dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol de allá, los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo de allá, los haré descender. Si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieron de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para el bien. Es un juicio bastante fuerte de parte de Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios no hizo caso a la exhortación del profeta Amós. Continuaron en su rebeldía. Entonces la disciplina de Dios aumentaba el juicio contra ellos, y por fin Dios le decía: no, basta, y ya es tiempo para juzgar. Y Jehová, en la visión que él dio a Amós, está parado al lado del templo, el templo del rey en Betel. Ni siquiera estaba en el lugar donde tenía que estar, pero estaba en Betel, y Dios está tocando el techo, va a caer sobre la cabeza de todos. Y si algunos huyen, ¿por dónde huyen? Dios va a estar ahí, Dios lo va a encontrar. ¿Pero por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y vemos este juicio de Dios. Primero, Dios disciplina a su pueblo. Es algo que Él hace con todo su pueblo. Él disciplina su pueblo. Él destruiría el techo. Eran rebeldes, eran desobedientes a Dios. No aceptaron la corrección. Ahora, si uno recibe la corrección, Dios nos perdona. Dios nos recibe. Dios restaura su pueblo. Eso es lo que Él estaba buscando, la restauración. Pero en versículo 1 dice: el Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas. Una descripción bastante seria y bastante fuerte. Dios disciplina a sus hijos. 1 Corintios, Pablo escribió a los corintios y les decía a ellos que muchos estaban enfermos, debilitados, y muchos durmieron. Fue la mano de la mano disciplinadora
de Dios sobre la iglesia. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su desobediencia a Dios. Cuando Dios le dio un mensaje a Jonás a predicar en Nínive y huyó de la presencia de Dios, de repente levantó una tormenta con la idea de llamarle la atención para que él se dé cuenta y que se arrepienta y que vuelva al lugar donde él tenía que ir. Y él, duro, rebelde, indiferente a la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios, la tormenta iba embraveciéndose más y más. La disciplina de Dios llegó a su colmo cuando terminó tirando a Jonás en el agua y el gran pez lo tragó y ahí lo tenía guardado durante 3 días y 3 noches y ahí por fin se arrepintió. Una disciplina bastante fuerte. Hebreos 12, Dios al que ama, Él disciplina y lo corrige. Es interesante, Apocalipsis capítulo 3 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dios quiere que su pueblo se arrepienta. Apocalipsis 3:19. Dios quiere que la iglesia se arrepienta. Y ahí predicando a la iglesia en Laodicea por su rebeldía, por su desobediencia a Dios. Dios está tratando el pueblo y Amós predica un mensaje muy fuerte de disciplina. Pero esa disciplina no es solamente una disciplina sobre Israel y los que estaban en el templo adorando a Dios falsamente, de una manera no correcta, porque Dios quiere que adoremos a Él en espíritu y en verdad. Pero Él iba a disciplinar a todos que estaban rebelándose contra Dios. Y si esa caída del templo no destruyera a todos los idólatras, si alguno huyera y alguno escapase a algún lugar, no importaba a dónde iba, él iba, Dios iba a cuidar de disciplinar a cada uno de sus hijos. Dios no disciplina simplemente a algunos líderes, algunos más importantes. Dios está obrando en cada uno de sus hijos y nadie escapa su disciplina. Mire versículo 2. Aunque cavasen, versículo 1 al final decía, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieron de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Qué está diciendo aquí? Que su disciplina es para todos sus hijos. Cada uno de los idólatras iban a sufrir este castigo. Dios los iba a encontrar. No iban a poder esconderse de Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede desobedecer a Dios y pasar por desapercibido. No es que Dios, mira a mi hijo, no me di cuenta que él me estaba desobedeciendo. A veces los padres, nosotros de repente entramos en una pieza y el chico se está haciendo algo que no debe hacer y de repente esconde la mano o de repente para lo que estaba diciendo y te mira. Y, ¿qué estabas haciendo? No sabíamos lo que estaba haciendo, que estaba mal.
no estaba bajo nuestra vista. Los ojos de Jehová, los ojos de Dios, están sobre los justos. Él está siempre mirando nuestras vidas. Tiene los pelos contados, es tan detallista en su observación de nuestra vida. El salmista decía, antes que las palabras salieran de mi boca, tú ya las ves, ya conoces lo que va a salir de nuestra boca. Dios conoce todo y no podemos escapar de su obra en nosotros, de su obra de perfeccionarnos a la imagen de Cristo y de corregirnos y de obrar en nuestra vida. Es impresionante hablando de Jonás, lo que Dios puede usar en la vida de un creyente. Él es tan detallista, conociendo nuestra vida, que Él puede usar muchísimas cosas en nuestra vida. Él puede usar las cosas que nos acontecen diariamente. Conversaciones. Dios me ha hablado a mí en los últimos días a través de conversaciones con incrédulos. Fue como que Dios me dio medio palo en una pequeña conversación con un incrédulo. Dios puede usar una planta como usó la planta en la vida de Jonás. Él puede usar un gusanito en la vida de Jonás para hablarle a él y mostrarle su obra. Hermanos, abramos los ojos y seamos sensibles. Dios no va a dejar que nadie pase por desapercibido. Él va a obrar en cada uno de nuestras vidas. No importa dónde estamos. Como Él decía, no importa dónde van, yo los voy a encontrar. Yo voy a estar ahí. Dios disciplina y Él nos disciplina y puede usar cualquier cosa para ayudarnos a nosotros, para corregirnos a nosotros. Dios disciplina a todos sus hijos, nadie se escapa, como ellos no escaparon de su mirada, de su vista, nosotros no escapamos. ¿Por qué? Porque en número 3, Dios es soberano. Dios está en control de todo. Amós le recuerda al pueblo. En el versículo 5, el Señor. Esa palabra Señor se usa 12 veces en los capítulos 7, 8 y 9. El Señor, el Todopoderoso que está sobre la tierra. El Señor. Y dice acá, Jehová de los ejércitos. Lo usó 9 veces en todo el libro de Amós. O sea, el Todopoderoso, el que está en control de todo y está guiando en todo. Él está sobre la tierra en cada aspecto. Por eso en versículo 5 dice, es el que toca la tierra y se derretirá. O sea, mire el poder que Dios tiene, que pueda tocar la tierra, se derrite, hay temblores, hay sequía, hay problemas en la tierra. ¿Por qué? Porque Él lo toca. Pero no solamente la tierra, dice, en versículo 5 dice, llorarán todo lo que en ella moran y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Como el río de Egipto subía y bajaba y hacía temblar la tierra. Él podía hacer temblar la tierra. Pero no solamente la tierra, pero también estaba en control de los cielos. Versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Está en control de la tierra, de los cielos.
nuestra pequeña vida tan insignificante, Él también está en control de cada aspecto de esa vida. Seguramente ese aspecto del poder de Dios llamaría mucho la atención del pueblo de Dios. Dios no es débil. Dios no está dejando pasar lo que está pasando en su pueblo. Él va a obrar. Y es el Dios de la historia. Es el que sacó a Israel de Egipto. Versículo 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. Para Israel los etíopes no eran muy importantes. Era un sector del sur de Egipto y personas que para el judío no era significante. Y él está hablando con una especie de ironía. No es importante los etíopes. Bueno, ustedes son importantes a mí. Y miren versículo 7, dice, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? ¿No le saqué con una mano poderosa de Egipto? Y de paso les aviso también que era yo quien levanté los filisteos. Los saqué a los filisteos, dice de Caftor y de Kir a los arameos. ¿No se acuerdan que yo los saqué de Egipto y yo era responsable? Mire el poder de Dios para obrar en contra de su pueblo, que ya se ha hecho enemigo de Dios con su idolatría, llamando la atención. Y este Dios está contra el pecador. Versículo 8. Y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Yo puedo levantar, establecer, poner, y yo puedo quitar y destruir y juzgar. Si yo los levanté con una mano poderosa, ojo, porque puedo obrar en contra, y los ojos de Jehová están sobre este reino pecador. Ya ha llegado el tiempo. Pero qué bueno es nuestro Dios. Aún dentro de la promesa que Él va a demostrar su gran poder en contra de ese reino de pecado, Él les está asegurando, no los voy a destruir por completo. ¿Por qué? Porque voy a guardar los justos. Hay algunos justos entre ustedes. Yo voy a guardar el remanente entre ustedes. Versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré de la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Cuando zarandea el trigo, quieren guardar lo que es importante, lo que es precioso, el grano, digamos, y no pierden ninguno. Está diciendo Dios, sí, yo voy a llevar esa basura que no sirve y que lo voy a juzgar y lo voy a quemar, como el campesino que zarandea la cosecha, y ni un justo, ni uno que me adora como yo exijo, lo voy a destruir o lo voy a perder. Es como los 12 espías. De los 12 espías, 10 dijeron no podemos, no tenían una fe en Dios y confianza en Dios. Pero Josué y Caleb, ellos tenían fe en Dios. Dios decía, bueno, los 10 van a morir en el desierto, pero hay 2 que voy a guardar todos estos años
ellos van a entrar y disfrutar de la promesa. Hermanos, Dios quiere arrepentimiento. Dios va a obrar en nuestra vida si nosotros nos ponemos tercos y duros contra Él. A veces, lamentablemente, cuando un padre disciplina a sus hijos, y tenemos 7 hijos, los hijos todos respondieron muy diferente a la disciplina. Había algunos hijos que con solo mirarles y decir, ojo, ya, bueno, me porto bien, ya se corregía solo. Otros, pero no es tanto, papá, pero por favor, y por ahí, no, y lo instruimos, y por ahí tenemos que disciplinarlos, y algunos, después de disciplinar, papá, perdóname, disculpe, y algunos te miraban, como que no me dolió, en algún momento, ¿no? Y a veces uno resiste la corrección. Hay que cuidarse como hijos de Dios de no ponernos duros contra Dios, de no resistir la corrección y la disciplina de Dios, y dejar que la disciplina de Dios nos lleve al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y aún dentro de esta promesa, de esa disciplina, Dios está dando una promesa de un día de misericordia. Y con eso terminamos. La misericordia de Dios le da una promesa. No los voy a destruir por completo. Va a quedar un remanente. Pero aún después de la disciplina, mire lo que él dice en versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Un día ese remanente lo voy a levantar y lo voy a establecer. Después de esa disciplina, fueron llevados en cautiverio. Y desde ese cautiverio hasta el día de hoy, Dios no ha levantado ese reino donde la descendencia de David está reinando sobre ese trono. Estamos esperando, pero sí estamos viendo que los está juntando de vuelta. Lo está juntando desde 1948. Dios está juntando de vuelta su pueblo y está reformando, está haciendo de nuevo, está formando de nuevo ese pueblo. Versículo 13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. O sea, abundancia, bendición. Dios va a establecer su pueblo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Será próspero, será bendecido como pueblo nuevamente. Y versículo 15, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amós está diciendo, Dios los va a llevar en cautiverio. Va a llevarles en cautiverio, pero un día
Él los va a traer de vuelta, los va a bendecir y restablecer, y nunca jamás alguien lo va a arrancar. Él destruyó a muchas naciones y muchos pueblos en la historia. Ese es el reino de Israel y el reino de Cristo durante el milenio. Él va a reinar sobre su pueblo, va a establecer Israel una vez más. Y estamos viendo en nuestros días el comienzo de esa reedificación del pueblo de Israel. Y Dios no va a permitir que se destruyera una vez más. Eso es lo que Dios quiere en la vida de un verdadero adorador de Dios. Él quiere restaurar al pecador, al hijo desobediente. Tenemos que someternos a Él. Tenemos que dejar que Él obre en nosotros. Tenemos que estar atentos a Él. Dios disciplina, es parte de la obra de Dios. Él usa todas las cosas y obra en todas las áreas de nuestra vida para conformarnos a la imagen de Cristo. Porque Él es soberano, está en control de todo, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre la atmósfera, digamos, y las estrellas, y sobre cada aspecto de nuestra vida. Y gracias a Dios tenemos las promesas de Dios para guiarnos, para ayudarnos, para apoyarnos a nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si estamos en Cristo, Él va a obrar en nuestra vida. Es interesante que Él dijo en Job, Dios dijo en Job capítulo 5, en Job capítulo 5, vamos a mirarlo y con esto terminamos. En Job capítulo 5, Job 5 dice así. Job 5:17, en Job 5:17, dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Qué linda promesa y palabra acerca de Dios. No es un Dios insensible, no es un Dios austero, lejano. Es un Padre celestial que realmente quiere lo mejor en nuestra vida. Y lamentablemente el pueblo de Dios en aquel entonces no le interesaba el mensaje de Amós. No tomaba en cuenta el mensaje de Amós. Al contrario, ¿qué le dijeron? Como a Amasías: volver a tu casa, volver a Judá, volver a tus pagos, come tu pan allá. ¿Por qué? Porque no nos interesa tu mensaje de corrección, tu mensaje predicando contra nuestra idolatría y nuestro pecado. Nosotros queremos vivir nuestra vida y no someternos a ti. Por eso Dios lo juzgaba a ellos. Y Él había dicho a Israel en Amós 9, Él decía: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Mentira, Amós. Lo que vos estás diciendo, lo que estás predicando y estás profetizando, no va a pasar. No va a pasar en nuestra vida. Nosotros podemos salir con lo nuestro. Un hijo de Dios no puede salir con lo suyo. No puede vivir tomando livianamente
el pecado y la maldad, necesita estar atento a la voz de Dios y responder a la voz de Dios. Y si no ve la disciplina en su vida, es porque no es un hijo de Dios. Porque Dios lo va a disciplinar. Y puede incrementar y aumentar la disciplina, porque es parte de su trato con nosotros. Respondamos a Dios, busquemos a Dios y tomemos el mensaje de Dios en serio. Él nos disciplina, pero también nos venda las heridas que Él pueda causar en nuestra vida. Vamos a orar al Señor.